Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia que, como cada año, tiene por objeto hacer una valoración política desde la perspectiva del Gobierno de la ciudad del año que está a punto de terminar. En consecuencia, empezaré por decir que, en mi opinión, 2025 ha sido un año prometedor para nuestra ciudad. Y digo que ha sido un año prometedor para Ceuta porque se han alcanzado determinados hitos, algunos de naturaleza o de carácter histórico, en relación con asuntos que son determinantes para el presente y para el porvenir de Ceuta. Entre ellos, y de una manera destacada, el cable eléctrico que conectará a Ceuta con la península. Esta obra significa fundamentalmente que Ceuta, a partir de la entrada en funcionamiento de este cable, dejará de ser una isla energética. Y esta es una aspiración antigua, legítima y necesaria de todos los ceutíes y que creemos que tendrá una repercusión directa, primero en la calidad y capacidad de un servicio esencial. En segundo lugar, en la eliminación o reducción drástica de la emisión de gases contaminantes. Y en tercer lugar, porque significará una nueva fortaleza para el desarrollo económico de nuestra ciudad, en particular en lo que hace referencia al desarrollo tecnológico. En 2025, en el pasado mes de noviembre, el número de personas dadas de alta en la Seguridad Social en nuestra ciudad fue de 24.614. Esta cifra no se había alcanzado nunca, desde que existen datos históricos de la misma. Y creo que este es un dato muy importante y muy alentador, porque además no es un dato aislado. Esto se produce básicamente porque ya lo de la industria del juego online es una realidad incontestable. En estos momentos ocupa y emplea a más de 1.000 personas, porque casi todos los indicadores de actividad económica de Ceuta están creciendo. Está creciendo el volumen de importaciones, la inversión empresarial en más o en cerca de un 70%, los indicadores de evolución turística, los indicadores de la actividad portuaria en sus distintos yacimientos de actividad, y porque además todo esto viene acompañado de proyectos en curso que van a confirmar esta evolución favorable de la actividad económica. Me estoy refiriendo al data center, cuyas obras ya han empezado, la consolidación del Centro Digital y Tecnológico del Ángulo, los convenios con la Universidad de Granada, la cátedra y también la generación de una computadora que tenga por objeto inteligencia artificial aplicable a las pymes, algo singular en el conjunto de España, o la también anunciada incubadora tecnológica en las instalaciones del puerto. Por tanto, creo que es una situación económica de la que debemos sentirnos satisfechos y que debe ser motivadora, porque creo que transmite 3 conclusiones a mi modesto modo de ver. La primera de ellas, que es posible un modelo económico verde, azul e inteligente, más sólido y más estable, con mayor capacidad para crear empleo. La segunda, que la estrategia que estamos siguiendo desde el Gobierno de la ciudad es una estrategia válida, una estrategia que se soporta en 3 pilares: el diálogo social, lo hacemos siempre en colaboración con los agentes económicos y sociales, lo hacemos en colaboración con la otra administración y eso funciona. La segunda, la mejora y el perfeccionamiento y divulgación de nuestro régimen económico y fiscal especial. El momento actual y las expectativas que genera demuestra que este es un pilar fundamental para nutrir de aliento esas expectativas. Y el tercero, y también importante, apoyar con todas nuestras capacidades a los proyectos considerados locomotoras. Eso está funcionando.
Y la tercera conclusión a la que llego es que, bueno, cuando decían, o quienes decían, que una vez terminado el porteo, una vez terminado el comercio atípico transfronterizo, la economía de Ceuta no tendría futuro, afortunadamente se equivocaban. Estos datos demuestran que no es así, sino todo lo contrario. En estos momentos hay 3.300 personas más dadas de alta en la Seguridad Social de las que había cuando funcionaba el porteo. Esto significa un incremento del 16% que supera en 3,5 puntos a lo ocurrido en el conjunto de España. Este es el segundo hito al que me quería referir. El tercero es la cesión de los acuartelamientos de Fischer, Fuentes Pila y Otero. Me parece que también es una iniciativa inédita. Y digo que es inédita porque llevamos también décadas planteándola, décadas esperándola. Se han dado las circunstancias que lo hacen posible, pero es inédita tanto por la dimensión, estamos hablando de 140.000 metros cuadrados de suelo en pleno centro de Ceuta, el equivalente al 8% de toda la superficie de Ceuta, y además es inédita por la forma. Es una operación que no tendrá ningún coste para la ciudad autónoma de Ceuta. Junto con ello, el plan de vivienda nunca se había aprobado, y este año, en 2025, se ha aprobado de manera definitiva, un plan de vivienda asequible como el que ha aprobado esta Asamblea. Estamos hablando de 1.000 viviendas para los próximos 4 años. Yo comprendo que se diga que no avanza con toda la celeridad que nos gustaría. Yo comprendo que se diga que se habla mucho de plan, pero que no vemos los ladrillos o que no vemos las obras. Yo comprendo que eso sea así porque es evidente. Pero también quiero decir que esto requiere de una labor preparatoria de muchísima complejidad. Hay que seleccionar los solares, hay que determinar los solares qué capacidad constructiva tiene cada uno de ellos, hay que determinar las prescripciones técnicas constructivas que se van a llevar a cabo, los pliegos de condiciones para las correspondientes licitaciones, la financiación, hay que hacerlo viable. Y eso es lo que ha ocurrido en 2025. Hemos hecho viable el plan de vivienda de la ciudad en la parte que corresponde a la ciudad. Y estoy por asegurar y aseguro que 2026 será el año de las obras. Y bueno, espero que nos podamos ver dentro de un año para saber si es verdad o no lo que estoy diciendo. Pero ya están en construcción las de Huerta Telle, que son 29, y empezarán en 2026 las de Pozo Rayo, que son 102, las de Monte Hacho, que son 61, Huerta Molino, 160 y Santiago Apóstol, 90. Es decir, que en 2026 habrá en construcción 442 viviendas aproximadamente, y eso significa un 86% del plan. El quinto hito, la estación marítima. La nueva estación marítima es un salto de calidad, indudablemente, en una infraestructura básica que afecta a un servicio vital, como es la conectividad de Ceuta con la península. El sexto hito, nunca antes, tampoco, este Gobierno, la Asamblea de la ciudad, había hecho tanto esfuerzo en educación a través del gasto corriente. Nunca antes se había llegado a una cifra de gasto en educación por parte de la ciudad de 19 millones de euros al año. Me parece que para una administración de nuestro tamaño es una cifra muy importante. Representa un incremento del 40 y tantos por ciento, concretamente del 42%, en relación con el esfuerzo realizado en 2024. Y corrobora esta implicación en materia de educación el hecho de que se haya hecho cargo la ciudad, como todo el mundo sabe, recientemente, de las obras de emergencia que se van a llevar a cabo en el Colegio Ramón y Cajal por importe de más de 2 millones de euros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos importa el asunto. Es verdad que la educación es competencia de la Administración General del Estado, pero a nosotros nos incumbe.
¿Y por qué nos incumbe? Porque nuestro Gobierno considera que es la piedra angular. Es la piedra angular de la igualdad de oportunidades. Es la piedra angular de la inserción laboral. Es la piedra angular de la inclusión social. Es la piedra angular de la formación en valores. Por eso, mientras tengamos capacidad, vamos a seguir invirtiendo en educación. Y el séptimo y último hito que quiero destacar para justificar esta calificación de año prometedor es el Real Decreto Ley 2/2025, 18 de marzo, sobre situaciones de contingencia migratoria en materia de menores no acompañados. Digo que es un hito porque por primera vez se reconoce de manera legal, es decir, con una norma con rango de ley, que Ceuta tiene una capacidad limitada de acogida de menores y que esa capacidad limitada está ajustada al tamaño de nuestra población. También quiero decir que está siendo útil, que desde que se aplicó en septiembre hasta este momento han sido 184 los menores trasladados a la península, y también quiero decir que no se está produciendo un efecto llamada. En este año 2025 han entrado a Ceuta un 20% menos de menores de los que entraron en 2024, cuando no existía el Real Decreto Ley 2/2025. Respecto de la presión migratoria, quiero hacer con carácter general algunas consideraciones que tampoco son novedosas, es reiterar lo que ya hemos venido diciendo otras veces. La primera de ellas, nuestro apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad por la negada labor que realizan en unas condiciones de extrema dificultad. La segunda, nuestro profundo dolor por el drama irreparable de quienes pierden la vida en el intento de llegar nadando a Ceuta. Y la tercera, el reconocimiento al apoyo que hemos recibido del Gobierno de la Nación en lo que se refiere a la cobertura financiera del gasto que supone para la ciudad el mantenimiento de los recursos provisionales y de emergencia. Sin ese apoyo, esta ciudad hubiera ido a la quiebra. El Gobierno de la Nación ha cumplido con su obligación y nosotros es de justicia que así lo reconozcamos. ¿Todo esto significa que podemos lanzar las campanas al vuelo y que podemos estar satisfechos? No. Significa que el año ha sido prometedor, por lo que acabo de decir, pero también significa, o no quiere esconder, no quiere ocultar, que existen necesidades muy importantes que atender, que existe mucha tarea por delante, que tenemos graves carencias y que tenemos graves problemas. En cuanto a las carencias, creo que hay dos muy significativas, a las que luego me referiré. Y me refiero a la sanidad y a la educación, a las que luego me referiré. Y en cuanto a los problemas, por distinguir los problemas de la carencia, el problema crónico del paro. Hemos dicho que hemos batido récord en las cifras de alta en la seguridad social, y es verdad, pero esto no oculta que el paro sigue siendo un problema muy grande en nuestra ciudad y que la cifra de parados que hay, sobre todo de paro juvenil, nos parece absolutamente insoportable. Pero, como digo, es un problema crónico, como digo, es un problema estructural, y los problemas estructurales solamente se pueden abordar con medidas estructurales. Y nosotros defendemos en ese ámbito dos cauces, dos vías de carácter estructural. Una, porque está dando resultados, el apostar por esa transición hacia un nuevo modelo económico, el apostar por el desarrollo económico de nuestra ciudad. Y la segunda, apostar decididamente también por la formación profesional. En consecuencia, en 2025 hemos planteado, y vamos a seguir planteando en 2026, al servicio de esta estrategia para combatir el desempleo, la adopción de algunas medidas que consideramos prioritarias. Son concretamente 5. La primera de ellas, mejorar o al menos recuperar el sistema de bonificaciones a la seguridad social que teníamos antes de la reforma llevada a cabo en septiembre de 2023. La segunda, mejorar el incentivo previsto en el impuesto sobre sociedades al objeto de primar
la creación de puestos de trabajo en Ceuta de manera efectiva y real por parte de empresas que no tengan necesariamente que cumplir con el requisito de cerrar el ciclo mercantil, abrir el campo de posibilidades para que toda aquella empresa que venga, especialmente las de índole tecnológica, a invertir en Ceuta y a crear empleo en Ceuta, tengan la posibilidad de beneficiarse de la bonificación, aun cuando no hayan cerrado aquí el ciclo mercantil. En tercer lugar, reorientar las políticas de empleo para destinarlas a lo que decía, a los itinerarios de inserción y a la formación profesional. En cuarto lugar, abaratar las comunicaciones marítimas y aéreas. Y la quinta medida prioritaria, que contemplaba el plan estratégico para Ceuta y que es uno de sus incumplimientos, aprobar una ley específica para Ceuta en materia de suelo y urbanismo. En cuanto a los servicios que son específicamente competencias de la ciudad, creo que en 2025 también se han producido avances notables. Sería esto interminable si hiciera una memoria de realizaciones por cada una de las áreas de gestión. Voy a dar simplemente algunos ejemplos para que esto permita justificar lo que he calificado como avances notables. Si hablamos de obras, se han llevado a cabo, están en ejecución, obras en Jadú, en el Príncipe Felipe, en Juan 23, en General Carvajal, en Poblados Regulares, en Los Rosales, en Loma Colmenar, el Príncipe Alfonso, en el Polígono Virgen de África, en la Plaza Nicaragua, en el Parque de Santa Catalina, el cementerio que lleva su mismo nombre, el cementerio de Sidembare, el Murube, y una lista interminable de obras y un volumen de obra contratada que también es un hito histórico en nuestra ciudad. En el ámbito de la renovación de los equipamientos de los servicios, incluidas instalaciones, pues creo que ha habido una renovación integral, tanto en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, como en los autobuses urbanos, como en la policía local, como en bomberos. La cifra también es récord en preparar, en mejorar la capacitación de las capacidades de los servicios para una mejor respuesta a las demandas ciudadanas. Creo que la cifra también es récord porque hemos invertido 32 millones de euros. Se han ampliado las plantillas de la policía local y de los bomberos. El urbanismo, el PEGOU está desarrollándose y se están sentando las bases para que en los próximos años el urbanismo sea un motor principal para el desarrollo económico de Ceuta y la sostenibilidad de Ceuta en todos los aspectos. Y también los esfuerzos necesarios para que en materia del otorgamiento de licencias, de permisos, de autorizaciones necesarias para la construcción o necesarias para la apertura de nuevos negocios, como digo, seamos más ágiles, se acorten los plazos y se le den más oportunidades a los emprendedores. Ha mejorado la agenda cultural de la ciudad y todas las actividades relacionadas con la celebración de nuestras fiestas. Se ha reducido de una manera sustancial la lista de espera en el área de servicios sociales. Hemos aumentado el esfuerzo dedicado a la dependencia y se han iniciado los trabajos para elaborar y aprobar y ejecutar un plan integral en favor de la inclusión social, a través del que, previo un diagnóstico riguroso de cuál es la situación de partida, se afronte la exclusión social atacando a las raíces de la misma. Y está en construcción, como todos saben, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual. Se ha realizado un mayor esfuerzo en prevención sanitaria, tanto en campañas de vacunación como en la lucha contra el cáncer. Se ha redactado el proyecto para la apertura de un centro de bienestar animal. Se han celebrado en 2025 más de 100 pruebas deportivas de relevancia. Esto nunca había ocurrido. Una media de 2 cada fin de semana, entre ellas las conocidísimas Cuna de la Legión, el Desafío de los 300, la Vuelta a Nado al Hacho o el Campeonato de Europa de Triatlón.
El incremento respecto a 2024 es de un 70%. Ha aumentado el número de usuarios en las escuelas deportivas y un mayor apoyo a clubes y federaciones. Se está intensificando de una manera notable los incentivos y las campañas de promoción turística, acompañadas de un enfoque distinto en estas políticas de promoción turística. Y algo muy importante, se ha tenido la capacidad suficiente para mantener la importantísima rebaja fiscal aplicable al comercio en enero de 2024 y que tanta incidencia ha tenido en el empleo de este sector tan importante para nuestra ciudad. Y en lo que se refiere a la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico, cultural y espiritual, pues se han puesto en valor o están en los proyectos aprobados la nueva iglesia de San José, el templo de los Trinitarios, el castillo de San Amaro, diversas actuaciones en diferentes mezquitas de nuestra ciudad, la fachada del Museo del Rebellín, el Fuerte Piniers, el convenio para la recuperación del almacén de intendencia o la locomotora de la estación del ferrocarril. Pero tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo, tampoco nos sentimos satisfechos. También consideramos que en este ámbito de los servicios que son competencias de la ciudad existe margen de mejora y tenemos la obligación inexcusable de tratar de abordar este margen de mejora, de mejorar este servicio. Y creemos que la manera de hacerlo es mejorando los niveles de eficacia y eficiencia en cada una de las áreas y que este objetivo se puede lograr como solemos hacer y como vamos a intensificar en estos próximos meses, haciendo un seguimiento de los objetivos de cada área de manera periódica, de manera pública y de manera transparente. También aumentando el control permanente de la calidad de los distintos servicios en las distintas áreas, evaluando los resultados que se obtienen y procurando optimizar mediante una mejor coordinación, organización y dirección los recursos disponibles en el conjunto de nuestra Administración, incluyendo sociedades y organismos autónomos. Creo asimismo que en 2025 hemos vuelto a poner de manifiesto que la realidad de Ceuta es singular, que no cabe la menor duda, y que ante esta realidad singular el Gobierno de la ciudad pone siempre los intereses de la ciudad por encima de cualquier otro, por encima de intereses partidistas y por encima de cálculos electorales. Esto no es nuevo, pero en 2025 hemos tenido la oportunidad de volverlo a refrendar. Por eso, cuando nosotros negamos que Ceuta está desprotegida o que Ceuta está abandonada, lo decimos porque Ceuta no está ni desprotegida ni abandonada. Cuando nosotros afirmamos que nuestra integridad y nuestra soberanía están garantizadas por el ordenamiento constitucional y por el Estado con independencia de cuál sea el color político del Gobierno de la Nación, lo hacemos porque es así. Pero además lo hacemos porque nosotros creo que tenemos la obligación de generar confianza. Porque el que esté participando del Gobierno de la ciudad y no sea consciente que generar desconfianza es arruinar el porvenir y el futuro de Ceuta, creo que no sabe dónde está. Por tanto, para nosotros generar confianza es algo absolutamente fundamental, siempre y cuando, como ocurre, lo hagamos con fundamento y con argumentos. Cuando nosotros aseguramos que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen, lo hacemos porque es innegable, pero también lo hacemos pensando en Ceuta, pensando en el presente y en el porvenir de Ceuta, porque la unidad en la defensa de nuestra españolidad es la unidad en lo existencial. Si hay algo existencial en Ceuta, es nuestra españolidad. Por tanto,
se requiere que ese componente existencial esté respaldado por todos los ceutíes, con independencia de cuál sea el credo, la cultura o el origen de cada uno. Pero también lo hacemos porque esto refuerza, o al menos no debilita, uno de los principales argumentos que tenemos para defender nuestra españolidad, la voluntad y el deseo de los ceutíes, de toda la población de Ceuta. Y esta afirmación y esta consideración hay que hacerla con responsabilidad, que es tanto como decir, con visión de presente y de futuro. Cuando nosotros manifestamos nuestro aprecio por la realidad multicultural de Ceuta, cuando ponemos en valor la convivencia como patrimonio inmaterial de todos los ceutíes, cuando decimos que es posible convivir en la diversidad, lo hacemos porque es de justicia, porque esto es mérito de todos los ceutíes y los ceutíes merecen este reconocimiento. Pero también lo hacemos porque no existe otra alternativa. ¿Cuál es la alternativa en Ceuta a la falta de convivencia? Yo nada más que veo una, el enfrentamiento. Yo nada más que veo una, la quiebra de la paz social. Y tanto el enfrentamiento como la quiebra de la paz social conducen a la perdición de Ceuta. Pero además lo hacemos porque nos sale del alma. Y al decir esto quiero decir que nuestras 4 comunidades son 4 partes de un mismo corazón. No sobra ninguna. Todas son necesarias. A todas las queremos. No concebimos a Ceuta sin ninguna de ellas. Cuando defendemos y ejercemos la lealtad institucional, la colaboración entre administraciones, el sentido de Estado y el diálogo social, lo hacemos porque no existe otra manera. Porque no existe otra manera de afrontar una realidad tan compleja, tan singular y tan exigente como la de Ceuta. Tan compleja, tan singular y exigente que no existe parangón en el resto de España. Si algo he aprendido en estos 25 años que llevo sirviendo a los ceutíes, es que esta tiene que ser la ciudad, este tiene que ser el lugar de los equilibrios, este tiene que ser el lugar de la prudencia, de la templanza, de la moderación, que este es el lugar menos apropiado para destruir puentes, que este es el lugar menos apropiado para levantar muros de incomunicación, el menos apropiado. Y quien lo haga, modestamente pienso, que no quiere a Ceuta. Cuando defendemos que la frontera funcione conforme a su condición de frontera exterior de la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere al tránsito de personas. Y cuando apostamos por un nuevo modelo económico, verde, azul e inteligente, lo hacemos porque estamos convencidos de que todo aquello que sea vital para la estabilidad de Ceuta debe de estar basado en la estrategia de más España y más Europa. Cuando defendemos el traslado de menores a la península, lo hacemos pensando en el interés del menor y para que Ceuta, ni en menores ni en mayores, se convierta en un macrocentro de acogida que desborde las capacidades reales de nuestra ciudad. Y cuando defendemos, en fin, la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles en calidad de vida y en bienestar, lo hacemos porque está íntimamente relacionado este objetivo con todos los demás y lo hacemos porque es un derecho constitucional irrenunciable de nuestros vecinos. Hacemos todo esto desde la perspectiva de la lealtad institucional. Lealtad institucional, colaboración entre administraciones, valorar en positivo todo aquello que se haga en beneficio de Ceuta y por el bien de los ceutíes, no está reñido, no impide también poner de manifiesto dónde están los incumplimientos, también poner de manifiesto dónde están las necesidades pendientes de cubrir. Y antes hay varias, pero hay 2 especialmente llamativas y especialmente importantes, a las que antes me refería, sanidad y educación.
Y en 2025 lo hemos hecho, desde esta actitud de lealtad institucional, de responsabilidad, de sensatez. Hemos exigido el cumplimiento del plan integral en sanidad y en educación. Habitualmente se nos dice, privada y públicamente, que ahora se hace en sanidad y en educación mucho más de lo que se hacía antes. Sin entrar en discusión acerca de esta cuestión, y aun cuando fuera cierto, ¿y qué? Y aun cuando fuera cierto, esto no puede ser una excusa. Aun cuando ahora se haga más de lo que se hacía antes, no significa que no se tenga la obligación de hacer lo que se debe de hacer. Y lo que se debe de hacer es ni más ni menos que igualar la calidad de la sanidad y de la educación de Ceuta a los del resto de España. Es un derecho fundamental e irrenunciable de todos los ceutíes y mientras que tengamos voz en esta asamblea lo vamos a estar reivindicando, con moderación, con prudencia, con sensatez. Creo que los argumentos son de mucho peso. Nadie puede discutir las carencias. Negar las carencias es negar la realidad. Nadie puede discutir que es una competencia del Estado y nadie puede discutir que el Estado tiene músculo para hacerlo. Por tanto, en 2026 vamos a seguir insistiendo en estas necesidades. Ya voy terminando. Si tuviéramos que destacar en 2025 un fenómeno sociológico impactante, creo que es de justicia que eso tiene nombre y se llama Agrupación Deportiva Ceuta. Y los protagonistas, evidentemente, no es el gobierno de la ciudad, que nadie vaya a malinterpretar mis palabras. El protagonismo es el liderazgo notable y brillante del presidente del club, de su junta directiva, del mejor entrenador de la categoría, de su cuerpo técnico, de los jugadores y de la afición. Lo que sí es verdad es que lo que está pasando con la Agrupación Deportiva Ceuta es una metáfora para la vida, porque vale para el fútbol y vale para cualquier cosa. Consiste en liderazgo, consiste en unidad, consiste en empeño, consiste en confiar en lo que uno hace y todo eso se traduce en el éxito. Y este éxito en concreto ha supuesto para Ceuta una inyección de moral, de ánimo y de ilusión para todo Ceuta, difícilmente superable. Y todo esto que he dicho no podría ser de esta manera, es decir, esta institución no podría atender sus obligaciones, esta institución no podría garantizar el normal funcionamiento de los servicios, no nos podríamos implicar en la transición económica, en el empleo, en la educación, si no hubiera estabilidad, si no hubiera gobernabilidad y si no hubiera como consecuencia de la estabilidad y de la gobernabilidad presupuesto. Y esto lo hay porque en esta institución hay personas que contribuyen a que eso ocurra. Los que respaldan al gobierno de la ciudad a través del Partido Popular y otras personas, otros miembros de la Asamblea, que también contribuyen a ello. Por tanto, mi reconocimiento a todas las personas que hacen posible la estabilidad y la gobernabilidad de Ceuta. Y nada más. Feliz año a todos, feliz año a todos y ahora las preguntas que quieran hacerme. ¿Qué hay? Buenos días, señor Vivas. Buenos días. Reiterar el feliz año también para todo el mundo. Me gustaría preguntarle, precisamente hablando de lo último que ha comentado, No lo veo. ¿Justifica esa estabilidad apoyarse para aprobar los presupuestos en diputados no adscritos? Bueno, la figura de diputados no adscritos está contemplada en el reglamento de la Asamblea. Y además esta figura que contempla el reglamento de la Asamblea está fundamentada en la legislación aplicable en la materia. Por tanto, nosotros hablamos con los diputados no adscritos, al igual que hablamos con los grupos políticos, de cuestiones que tienen que ver con el desenvolvimiento
político de la Asamblea y solo y exclusivamente de cuestiones políticas, de acuerdo con la ley, sin quebrantar ningún principio y pensando siempre en el interés general. A aquellos diputados no adscritos que por razones políticas han aprobado el presupuesto de la Asamblea, nosotros le estamos reconocidos, se lo agradecemos, porque entre bloquear la acción del Gobierno, bloquear a la institución o apoyar a que la institución funcione, pueda cumplir con sus servicios, atienda sus obligaciones y ayude al desarrollo económico y social de Ceuta, creo que esta opción es preferible a la del bloqueo. Sí, teniendo en cuenta que en años anteriores ha contado con apoyos de otras formaciones políticas, ¿a usted le merece alguna reflexión que este año todas hayan decidido votar en contra? Habrá que preguntarle a las formaciones políticas que han votado en contra. Yo respeto el voto que han emitido, hemos hablado con ellos, con todos, acerca del presupuesto, han fijado una posición política respetable, pero que afortunadamente no paraliza la vida de la institución. ¿A usted le merece alguna reflexión que el señor Verdejo, por ejemplo, vaya a solicitar ser diputado no adscrito y que posiblemente el señor Alí Duas haga lo propio y que sean 6 de 25 diputados en la Asamblea que estén dentro de ese grupo? De hecho, si fueran un grupo como tal, sería el segundo grupo mayoritario dentro de la Asamblea. Bueno, pero de eso no soy yo el artífice, ¿no, señor Mendoza? No. Le pido una reflexión. Le pido una reflexión si eso... Yo creo, señor Mendoza, con todo respeto, usted sabe la consideración y el aprecio que le tengo a sus reflexiones. Yo creo que esto habría que preguntárselo a los grupos políticos que están afectados y a las personas que ahora forman parte como diputados no adscritos que están afectados. A nosotros lo que nos corresponde es la gobernabilidad y la estabilidad de la institución y para ello pues tenemos que hablar con todos, con los que forman parte de un grupo político y con quienes no forman parte de grupo político. ¿Se siente más cómodo apoyado por los diputados no adscritos que por partidos políticos de otro corte al suyo? No, creo que nuestra obligación es mantener la estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad y para eso, como digo, hay que hablar con todos. No prefiero una u otra situación. La prioridad es la gobernabilidad. Sí, me gustaría preguntarle también por lo que ha sucedido este fin de semana con esas imágenes que hemos visto de inundaciones en determinados sitios. ¿Se ha hecho todo lo posible para que eso no ocurriera? Digamos que casi habíamos olvidado que se producían inundaciones en Ceuta, que se había trabajado muy bien en años anteriores para intentar evitarlo y de repente nos encontramos con esta situación. ¿Qué no se ha hecho para llegar a ese momento? Bueno, yo quiero en primer lugar reconocer el trabajo de todas las personas que han estado atendiendo a estas emergencias surgidas con motivo de las fuertes lluvias. Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que toda la inversión que se ha hecho en infraestructura para mejorar la capacidad de respuesta de esta ciudad ante lluvias torrenciales ha funcionado en años anteriores y también ha funcionado en este año. Es que hay que tener en cuenta que en poco tiempo, es verdad que no de una manera prolongada, pero en poco tiempo ha llovido muchísimo. Y que cuando llueve mucho, pues las redes de pluviales pues no están capacitadas para soportar tanta intensidad en las lluvias. Comparemos lo que ha ocurrido en nuestra ciudad con lo que ha ocurrido en otras zonas de España estos mismos días, donde ha llovido lo mismo. Creo que los servicios han funcionado de una manera ejemplar, creo que las obras de infraestructura han estado plenamente justificadas y afortunadamente a día de hoy no tenemos que lamentar ningún daño desde el punto de vista de la integridad física de las personas y tampoco ha habido muchas salidas y muchas incidencias desde el punto de vista material. Sí, ayer precisamente el sindicato CESIF pedía depurar responsabilidades en torno a la empresa Servilince. ¿Se va a hacer algún movimiento por parte del Gobierno de la ciudad? Bueno, se preparará un informe si hay ese tipo de petición por parte del sindicato y a los responsables del servicio se les preguntará sobre esa incidencia que el sindicato en concreto a la que usted refiere. Yo, como digo, he estado en permanente contacto con los responsables de las áreas, me refiero con los consejeros implicados en el asunto, y si ha habido algún comportamiento que sea indebido, pues por supuesto que se pedirán responsabilidades.
¡Feliz año!